Presta atención a mis palabras, las únicas que se ofrecen al pensamiento de entre los caminos que reviste la búsqueda, aquella que afirma que el ser es y el no ser no es. Significa la vía de la persuasión, puesto que acompaña la verdad. Y la que dice que el no ser existe y que su existencia es necesaria, esta, no tengo reparos en anunciártelo, resulta un camino totalmente negado para el conocimiento, porque no podrías jamás llegar a conocer el no ser, cosa imposible, y ni siquiera expresarlo en palabras, porque el pensar y el ser son una y la misma cosa. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Filosofía desde Cero. En esta oportunidad vamos a hablar de el autor de estas palabras, que es el filósofo Parménides de Elea. En general, tradicionalmente, Parménides es contrapuesto, planteado como la antítesis del filósofo que vimos en nuestro último encuentro, Heráclito de Éfeso. De alguna manera, si Heráclito es el filósofo del devenir, Parménides va a ser el filósofo del ser estático. Y en ese sentido se podría decir que son como dos pensadores paradigmáticos. Sin embargo, hay algunos puntos en común, como vamos a ver también. Parménides habría nacido hacia el año 510 a.C., nunca hay datos muy precisos de las biografías de estos filósofos presocráticos, y nació en la colonia griega de Elea, en el sur de Italia, porque en un momento determinado los griegos expanden su dominación a lo largo del Mediterráneo, también un poco porque habían sido expulsados de la zona de Jonia, que había sido ocupada o dominada por los persas, y fundan diversas colonias en Italia, el norte de África, incluso en las costas de Francia y España, y una de estas colonias, una de las más prósperas, fue Elea, a la que habría llegado un tiempo antes que del nacimiento de Parménides un tal Genófanes de Colofón. Genófanes era un filósofo errante, una especie de místico divagador que había fundado una visión, o había aportado, mejor dicho, una visión religiosa bastante novedosa, en la cual negaba a los dioses griegos tradicionales. Él de hecho decía satíricamente que si los caballos tuvieran dioses les pondrían rostro y aspecto de caballos, y lo mismo con cualquier otro animal, como queriendo decir, los hombres le ponen rostro humano a los dioses porque son hombres, pero no porque los dioses tengan efectivamente esa forma. Genófanes planteaba, criticando la religión griega tradicional, el paganismo, una religión en la cual Dios se equiparaba a la totalidad del existente, a lo uno, como van a decir los griegos, ¿no? Lo uno, es decir, Dios es una unidad que no puede compartir su ser divino con ninguna otra instancia, con ninguna otra cosa existente. Esta idea va a pasar a Parménides, pero desde una visión completamente filosófica, ontológica. Parménides atribuye esta idea, mejor dicho, este concepto de lo divino al ser en sí mismo, pero a la vez no planteándolo en términos religiosos. Él se basa en una lógica muy estricta, y de hecho para muchos, por ejemplo para Adolfo Carpio, es casi como el fundador de la racionalidad, es el que de algún modo crea un modo muy particular de pensar, que es el modo de pensar racionalista. Si bien su poema que estábamos leyendo tiene aspectos mitológicos y comienza con una especie de viaje iniciático en el que a él se le revela todo esto a través de la voz de una diosa, etc. Sin embargo, lo que plantea es de una racionalidad muy estricta. El ser, lo que es, lo ente, como diríamos, filosóficamente hablando, es. Y lo que no es, la nada, no es, no puede ser de ningún modo, no puede ni siquiera ser dicho o pensado, dice. Te prohíbo que lo menciones siquiera, dice. De alguna manera, lo que está planteando Parménides es una visión muy radical del pensamiento filosófico. Y él critica, o va a criticar, a todos aquellos que siguen esta segunda vía del no ser, e incluso aquellos que se manejan por una tercera vía que él va a denominar, que es la vía que se da entre el ser y el no ser. Porque de hecho las cosas nunca son absolutamente o no son absolutamente, sino que están en un permanente tránsito, en el devenir del que hablaba Heráclito. Incluso las personas nacen y antes de nacer no eran, o antes de ser concebidas, y después que mueren tampoco son, dejan de ser, por más que permanezca la memoria de estas personas.
de alguna manera esto es lo que se denomina en filosofía contingencia. Un ser contingente es un ser que es, efectivamente, está existiendo, pero bien podría no ser porque en algún momento va a dejar de existir, o bien podría no haber sido y eso no cambiaría demasiado el universo. Algunos filósofos van a plantear más adelante que todo aquello que es, de algún modo, es necesariamente, por ejemplo, Baruch Spinoza, en la época moderna, pero Parménides plantea que lo que es absolutamente, posee el ser en su totalidad. Lo que no es, sencillamente no puede ser ni siquiera pensado, es la nada misma. Dice más adelante en este mismo texto, que es el llamado Proemio, que es una especie de prólogo a un libro que habría escrito que se titulaba Sobre la naturaleza, dice Parménides: hay que decir y pensar que el ser existe, ya que es él a quien corresponde la existencia, en tanto es negada a lo que no es. Te invito a que consideres todo esto, pero a la vez quiero prevenirte acerca de esta vía de la búsqueda, y en cuanto a aquella otra por la que se lanzan los mortales ayunos de saber, que marchan errantes en todas direcciones, cual si de monstruos bicéfalos se tratase, es decir, monstruos de dos cabezas, ¿no? Una cabeza que contempla el ser y otra que contempla el no ser. Esto nos quiere decir Parménides. Porque es la perplejidad la que en el pecho de estos dirige su espíritu vacilante, y así se ven llevados de aquí para allá, sordos, ciegos y llenos de asombro, como turba indecisa, para la cual, ser y no ser parecen algo idéntico y diferente. Bueno, acá Parménides es terriblemente crítico y parece Nietzsche, ¿no? Es decir, un filósofo que ataca de manera muy directa a la turba indecisa, dice él, aquellos que vacilan, ¿no? Que viven como una especie de espejismo, que consideran o que confunden permanentemente lo que es con lo que no es y viceversa. Esto va a tener también una larga tradición en la filosofía, el hecho de criticar al vulgo o a las personas que ven la vida de un modo convencional. Es una especie de, digamos, prerrogativa de los filósofos plantearse como una especie de aristocracia del pensamiento en contra del vulgo, la gente común, cosa que hoy en día ha sido bastante superada, porque que la gente no piense filosóficamente no significa que sean inferiores. Sí puede significar que se están perdiendo algo interesante y valioso, pero hay una tradición que asocia el pensamiento filosófico a una especie de aristocracia de sabios, y en el mundo griego esto era muy obvio por la división social que había en el mundo griego, ¿no es cierto? Desde de los ciudadanos libres, que podían involucrar también a muchos nobles, hasta los esclavos. Bueno, esta digresión la vamos a continuar cuando analicemos otros pensadores, seguramente. Dice también más adelante Parménides, en relación a este ser que plantea y al que le adjudica una serie de notas distintivas: solo nos queda ahora el hablar de una última vía, en realidad la primera de la que hablaba, que es la de la existencia del ser. Muchos indicios que ella nos muestra permiten afirmar que el ser es increado e imperecedero, puesto que posee todos sus miembros, es inmóvil y no conoce fin. Bueno, el ser, para ser tal y para no venir del no ser ni pasar al no ser en ningún momento, tiene que no haber sido ni creado ni ser destruido más adelante, como resulta un poco obvio, ¿no? No fue jamás ni será, ya que es ahora en toda su integridad uno y continuo. Porque en efecto, ¿qué origen podrías buscarle? ¿De dónde le vendría su crecimiento? No te permitiré que me digas o que pienses que haya podido venir del no ser, porque no se puede decir ni pensar que el ser no sea. Y continúa atribuyéndole una serie de notas. Bueno, las voy a resumir. Para Parménides el ser es uno, no puede haber dos seres, hay uno solo, es increado, imperecedero, eterno, intemporal, está planteado como un ser sujetado a un eterno presente, ¿no? Cosa que es muy característica del pensamiento griego. Los griegos no tenían un concepto del momento de la creación como va a suceder después en el mundo cristiano. Los griegos creían más bien en una especie de eterno retorno de lo mismo, que recreaba un universo sin principio ni final, donde no importaba demasiado el curso de las cosas. Los griegos, si bien
descubrieron o inventaron, se podría decir, la ciencia de la historia con Heródoto y Tucídides. Sin embargo, no tenían un concepto cabal de la historia como de un progreso o de el paso de un tipo de realidad hacia otro tipo de realidad que hay que alcanzar. Esto es más propio del mundo cristiano y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de San Agustín, por ejemplo. Pero bueno, más allá de esta digresión, de alguna manera el cosmos, es decir, este orden de lo real parmenidio, se asocia a la imagen de una esfera, imagen que posiblemente fue tomada de los pitagóricos. Pitágoras había sido un filósofo anterior a Parménides, si bien nosotros lo vamos a tratar en un video próximo, en un próximo video. Esta idea de la esfericidad hacía alusión a algo que es equivalente y equidistante en todas partes, porque cada punto de una esfera, de la superficie de una esfera, dista exactamente lo mismo de su centro. Por eso ha quedado en la tradición de Occidente y del mundo en general la idea de que lo esférico es lo perfecto. Hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Hoy en día seguimos atribuyendo a la idea de esfericidad este carácter de lo perfecto, lo inmaculado, aquello que no tiene ningún tipo de defectos. La Tierra es una esfera, si bien es una esfera llena de imprecisiones, pero los griegos consideraban que había una esfera celeste que sí era absolutamente perfecta, ¿no? Que hasta se componía de otro tipo de materia, el llamado quinto elemento. Bueno, quizá hablemos de esto en sucesivos videos. Por ahora vamos a dejar este tema acá. Vamos a continuar en nuestro próximo video hablando de la escuela de Elea, que aparece reflejada en este texto, que es el que yo estuve leyendo y que les recomiendo, que es la edición de Aguilar de los fragmentos de la escuela de Elea. No solo están los de Parménides, sino también los de Zenón y Meliso. De Parménides contamos casi completo con ese texto, que es el proemio a su supuesto libro sobre la naturaleza, pero también hay algunos comentarios de Zenón y Meliso que aparecen en esta edición de los fragmentos de la escuela de Elea o de los filósofos eleáticos, como se dice. Aunque hay muchas ediciones y son textos bastante fáciles de conseguir, son textos clásicos. Así que bueno, los dejo con esta nueva versión de la realidad del filósofo Parménides de Elea, esperando les genera algún tipo de inquietud, sobre todo esta idea de que se contrapone el ser parmenidio, estático, inmóvil, al ser en movimiento perpetuo de Heráclito. Sin embargo, recuerden que Heráclito rescataba un logo subyacente que podría equipararse al ser de Parménides, por lo cual, según algunos, no sería tan marcada la dicotomía entre estos dos pensadores o la antinomia. Bueno, pueden pensar ustedes mismos este dilema y proponer algún tipo de pregunta o de cuestionamiento. Nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse al canal. Seguramente vaya a presentar próximamente un video en el que leeremos completo el texto parmenidio, el texto del proemio, para analizarlo juntos. Así que nos vemos próximamente y gracias por acompañarme.